somewhere in space, this may all be happening right now. Desde Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Star Wars con amigos, donde tratamos los temas vinculados con esa galaxia tan lejana pero tan querida por todos nosotros. Mi nombre es Mariano, como siempre me acompaña mi grupo de amigos, empezando por la querida amiga Florencia. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, feliz de grabar una nueva edición de este podcast. Nos llevó un poco más de tiempo que los anteriores, pero bueno, tuvimos mucha información y mucho material para ir preparándolo. También nuestro querido amigo de siempre, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariano? Le damos la bienvenida a todos los oyentes. Y bueno, estamos listos para seguir compartiendo todo lo que se refiere al episodio 4. Y hoy tenemos nuevamente la visita de nuestro amigo Roberto. ¿Qué tal, Mariano, Nicolás y Florencia? Un saludo a los oyentes y bueno, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a compartir este espacio. Un placer porque hoy es el segundo programa que le vamos a dedicar a la Guerra de las Galaxias o a una nueva esperanza, así que vamos a tener bastante para hablar. Antes que nada me gustaría dedicar el programa de hoy a un querido amigo, un pequeño amigo, Roberto Castro Montiel, de Lorca, Murcia, España. Es un amiguito de 7 años nada más, un aprendiz de músico, ¿sí? Ya sabemos que está siguiendo los pasos de John Williams, interpretando la música de Star Wars, y sabemos que él, junto con su padre Roberto Castro, siempre nos escuchan, así que bueno, queríamos dedicar el programa de hoy enteramente para ustedes y esperemos que lo disfruten. Aprovechamos para agradecerle a Roberto padre por sus afectuosas palabras. Leyendo el mail que los mandó a la página, escribió algo que a mí me tocó de cerca, porque él nos comentaba que durante su infancia y adolescencia no se adentró demasiado en el mundo de Star Wars, y que se sentía un poco friki por leer libros y cómics de Star Wars o ver Clone Wars o Rebels. Y dice que al escuchar el podcast es como que renovó sus ganas de volver a consumir historias de la saga. Roberto, nunca es tarde para eso, hay que aprovechar. Y yo te voy a comentar algo que una vez le dije, no me acuerdo si a ustedes o a uno de mis jefes, porque yo uso remeras de Star Wars para ir al trabajo. Si el cuerpo me da y llego, voy a usar remeras de Star Wars hasta los 90 años. No voy a tener ningún problema. Yo dije lo mismo para mi mamá, Nicolás. Claro, es lo que sentimos un poco por acá. Dije lo mismo hace poco a mi madre. Mi madre me miró un poco horrorizada, pero... ¿Por qué? No sé, qué sé yo. Está perfecto. Si realmente el podcast te ayudó a renovar estas ganas de expresar tu fanatismo, creo que cumplimos un objetivo. Totalmente. Siempre hay tiempo para ser friki, siempre hay tiempo para hacer lo que uno quiere. Y mejor más temprano que tarde, chicos. Disfrutémoslo. Totalmente. Tal cual. Sí, y nos encanta recibir comentarios y que se sume cada vez más gente a disfrutar esto, que son charlas entre amigos, como seguramente todos ustedes tienen. Así que bueno, esa es la idea del podcast y nos alegramos de que se transmita de esa manera. Bueno, tenemos algunas novedades para charlar antes de empezar con el programa de hoy. Pasaron algunas cosas durante estos días desde nuestro último encuentro. Principalmente la primera noticia obviamente tiene que ver con el fallecimiento de Kenny Baker. Y queremos recordar a ese pequeño gran amigo que le brindó el alma a R2D2 o a R2D2. Creo que en la última Celebration estuvo, ¿verdad? Estuvo sacándose fotos, no sé si firmando autógrafos, pero estuvo. Bueno, es una cosa que destacó inclusive la gente de Lucasfilm, que tenía toda la energía vital. Todos los días le decían no hace falta que vayas. Él estuvo transitando una enfermedad de hace tiempo y él igual siempre quería estar con los fanáticos, estar rodeado de los fanáticos. Obviamente lamentamos el fallecimiento de Kenny Baker, pero más que concentrarnos en lamentar el fallecimiento, queremos celebrar la vida de Kenny Baker, que vivió 82 años, muy vinculado con el cine, que es lo que a él le gustaba, una estrella de Star Wars, reconocida por todos los fanáticos. Recordemos que es una persona que de chico le dijeron que probablemente viviera muy pocos años, que muriera adolescente por el problema y por la condición que tenía, y sin embargo tuvo una vida llena
que lo llevó inclusive a ser una de las personalidades del cine más reconocidas. Hizo una película que a mí me gustó mucho, no sé si recuerdan, que se llama Bandidos del Tiempo. No me Sí, acuerdo. de Terry Gilliam. De Terry Gilliam. exacto. Es muy linda película, a mí fue una de mis películas de la infancia y me gustó mucho, así que se las recomiendo porque es muy linda. Está Kenny Baker y un muy, muy, muy joven Sean Connery. Hace un lindo papel, así que fue un actor muy versátil. Además, una persona que estuvo muy pegada, ¿no? A los fans. Siempre Sí. se presentaba en las convenciones, no tenía ningún problema en firmar autógrafos o acercarse a los fanáticos, que a veces podemos ser un poco plomos, Cargosos, pesados. sí. Pero por eso, queremos recordarlo celebrando la vida y todo lo que logró y todo el amor que recibió y que brindó. Así que bueno, por vos, querido amigo, vamos a hacer también este programa de hoy. La siguiente noticia tiene que ver con el lanzamiento del tráiler de Rogue One, que sí, lo veníamos esperando ansiosamente. Hace rato. Igual fue otra cosa, no fue aquello que habían planteado en la Celebration, sino que fue un tráiler completo y definitivo. Un tráiler que fue bastante interesante. Duró 1 minuto y medio, más o menos, ¿no? 1 minuto Sí, 40, no era tan largo por ahí. como No el era esos 3 minutos que habían prometido originalmente, o que al menos nosotros habíamos creído que iba a durar. Nosotros no vamos a hacer un análisis cuadro por cuadro del tráiler porque creemos que podemos llegar a encontrar un montón de cosas que quizás es mejor sorprendernos al momento de verla en el cine. Vamos a hablar, sí, de aquellas cosas que nos parecieron interesantes, pero si a alguno de ustedes les interesa, hay un montón de podcasts que han hecho análisis desmembrando el tráiler en cada uno de sus fotogramas, así que búsquenlos. Les recomendamos, por ejemplo, el de los chicos de la fosa del Rancor, que hicieron, para que se hagan una idea, ellos son de hacer programas de una gran extensión y le dedicaron 3 horas casi al análisis del tráiler. Es súper interesante, es muy divertido, como siempre hacen ellos su podcast, así que si les interesa entrar por ese análisis tan profundo, les recomendamos que los escuchen. A mí me gustaría destacar algunas cosas del tráiler. ¿Qué les pareció primero? ¿Qué nos pareció? Bueno, lo que me pareció primero, chicos, hablo yo si quieren, primero las damas, Dale. ustedes saben. Bueno, ¿qué me gustó? Obviamente me gustó, como a todos, verlo a Vader, aunque sea mínimo momento. Eso fue interesante, obviamente. Me gustaron 2 escenas muy buenas. Es la escena en que ella, Jyn Erso, va corriendo y de abajo surge un TIE Fighter. Sí, muy Rebels, esa escena es genial. Sí, muy Sí. inspirado en Rebels. Sí, Y la otra que me gustó mucho es la movilidad de la AT-AT cuando le disparan en el cuello. sí. Es un movimiento muy interesante que hace la AT-AT. Vos sabés que escuché y ahí medio como que decían que lo podían dañar a la TAT. A mí no me transmite eso. A mí me parece como que la explosión hace que se mueva la cabeza, pero no veo que lo hayan dañado en la armadura. Para mí es el impacto. Claro, lo sigo viendo blindado. Sí. Es como el mismo blindaje de la TAT del Imperio Contraataca. Igual el cuello era un punto débil de los AT-AT. Es verdad, Sí, es sí, verdad, es es verdad. Hay que ver cómo Es la cierto. escena se corta muy rápido y no queda muy claro qué cierto. pasa. Pero la escena en sí es muy buena, a mí me gustó Sí. mucho. A vos, Nico, ¿qué es lo que más te gustó del tráiler? A mí lo que más me gustó es ver el feeling de New Hope. Volver a a ese momento en el universo de Star Wars es muy lindo. Ver los troopers clásicos es lo que más me movió. No los Short Troopers ni los troopers de la Force muerte, Awakens. Sí, ni siquiera los de ok. Force Awakens, sino el trooper clásico es lo que me encantó. Lo que no me terminó de convencer, todavía no me compraron los personajes. Ok. No me transmitieron demasiada... no tengo mucha simpatía por los personajes. Ok. Y obviamente el tráiler me pareció totalmente a destiempo. Yo esperaba ver un tráiler Sí. completo en la Sí. Comic Con o en la Celebration y no un tiempo después. Sí, yo creo que tiene que ver con que muchas de las cosas que vimos en el tráiler probablemente vengan de los reshoots. Puede Y ser no o que habían terminado a tiempo. Claro. Capaz sí, que o vino no por estaban ese lado. Claro, que no estaban terminados. Sí, eso es una posibilidad. Sí. Sí. ¿Vos, Robbie? ¿Qué te pareció? Y definitivamente, bueno, a mí me gustó, me gustó mucho. Definitivamente lo que más me gustó fue la aparición de Donnie Yen, esa especie de, no es un caballero Jedi, pero sí alguien emparentado con las Sí. habilidades Jedi. Soy muy fanático de ese actor, me veo todas sus películas de artes marciales y verlo formar parte del mundo de Star Wars realmente me encantó, me pareció una elección muy acertada del casting. Sí, además la frase que tira ahí en el trailer creo que se va a convertir en una de las tantas frases icónicas de Star Wars cuando dice no le temo a nada porque es todo un designio de la fuerza. Sí, es lindo. Está muy bueno. Sí. ¿Y algo que no te haya gustado? Algo que no me haya gustado, en realidad no es que no me gustó nada.
No me aportó nada el famoso tráiler que se emitió en Japón. Cierto. Que tiene unos segundos de más y algunas cosas de más y hay un par de frases que agregan, pero realmente no aportan. Yo creo que un tráiler tiene que generar más ansiedad y más ganas de ver la película, y creo que haberlo lanzado con tan poca diferencia de tiempo no aporta nada realmente. Sí, eso es lo único que tengo para criticar. Salió una semana después más o menos y bueno, agrega algunas frases. Fundamentalmente la que más impacta es la que Mon Mothma le dice a Jyn Erso, que están enterados de esa prueba que van a hacer de una nueva arma porque interceptaron un mensaje y ese mensaje viene del padre de Jyn Erso. Pero sí, es cierto, son cosas que medio que no se entiende por qué una semana después agregan un poquito más. Exacto. Bueno, cosas que no me gustaron. Que también. No te gustaron a vos, Flor, sí. Sí, que no las dije. Cosas que no me gustaron es muy puntual, que a mí no me gusta mucho este señor Forest Whitaker, no sé, no me gusta el actor, no me parece que esté en el personaje, un poco también con lo que dice Nicolás, todavía los personajes no me compraron, tal vez esto pase cuando vea la película. Sí. Pero igual me parece, a mí el actor no sé si me gusta demasiado. Sí, a mí me pasa lo mismo y yo no le conozco una película que me haya gustado, que me haya apasionado. Eso me pasa, sí, La habitación del pánico me gustó la película, pero digamos que el papel de él no me vuela en la cabeza. En Estados Unidos lo defiende a muerte, como que es el gran actor. Bueno, no sé, tenemos una perspectiva distinta, sí, entonces. Yo confío en la gente de Disney y de Lucasfilm al momento de hacer el casting, pero veremos, pero coincido con vos en que no transmite mucho por ahora. Pero otra vez hay que esperar a ver la película también, ¿eh? En mi caso, bueno, lo que más me gustó, me encantó toda la parte estética, como dice Nicolás, tanto lo que se ve que es muy parecido a New Hope como cosas que me remiten a Rebels o que me remiten inclusive al Battlefront. La ciudad esa de la que creemos que es la ciudad de Jedha, que se ve ahí como amurallada y elevada, me hizo acordar mucho a la ciudad fortaleza de Masada, de los israelitas, ahí como en un punto estratégico para lograr defenderse. Y otra cosa que me gusta mucho es el uso de los efectos especiales. A diferencia de las precuelas e inclusive a diferencia de Force Awakens, acá los efectos los veo como muy cuidados o utilizados en lo mínimo indispensable. Sí, que acompañen pero que no justifiquen. Exacto. Sí, como que la necesidad de agregar algo para agregar cosas que no existen en el mundo real, pero no para llamarte la atención o mostrarte, mirá lo que podemos hacer. Sí. Así que me gustó mucho esa parte, especialmente el droide K2SO, y la voz de Alan Tudyk me encantó. Sí, es muy, muy bueno. Y lo que no me gustó es la confirmación de que están metiendo mano para bajarle el tono bélico. ¿Se acuerdan que habían rumoreado eso? Cuando hablaban del reshoot, un rumor era que una de las cuestiones era que habían hecho una prueba de mostrarle la película a los ejecutivos de Disney y que les había parecido muy sangrienta o muy fuerte y que le habían pedido que filmaran de vuelta algunas escenas para bajarle el tono. Y había quedado como no, en realidad no es así y nada por el estilo. Pero si miran el tráiler, hay una imagen que se repite, que es una parte en la que están llevando como prisioneros a unos pilotos rebeldes que están con el traje naranja. En el tráiler original, en el teaser, el primero que había salido, tienen claramente manchas de sangre en la cara. Sí. Especialmente el primero que viene en el grupo. Y en este otro se nota que las limpiaron digitalmente. Sí, si quieren, digamos, es algo que se puede probar. Es muy fácil ver primero el teaser, después el tráiler y comprobar que desapareció la sangre. Pero la idea, me parece que el tema de Disney es que la película sea apta para mayores de 13 años. Siempre creo que es así, ¿no? Calculamos que sí, pero el tema es que ahí tenemos una imagen que claramente nos demuestra de que están metiendo mano para bajarle el tono a la filmación original de Gareth Edwards. Y eso es algo que a mí no me gusta. No, por supuesto, a mí tampoco. No. Queríamos ver una película de guerra, así que no me molestaba para nada que fuera de guerra sangrienta, inclusive. No, bueno, es inherente la sangre en una guerra. Claro. Seguramente tendremos la versión cinematográfica y después para nuestros hogares las ediciones especiales con las cosas borradas, ¿no? Claro, puede ser. Así que bueno, estamos muy contentos con toda esta cosa que sigue creciendo de Rogue One. Y de a poco nos vamos acercando a... Yo creo que en noviembre tendremos un lanzamiento de tráiler definitivo. Más o menos para esa fecha, me acuerdo del año pasado había sido... O los TV spots que van largando antes de la peli. Igual nos falta un tráiler todavía.
Creo que todavía estamos a ti. Siempre, siempre sale un tráiler adicional. Así que creo que será cerca ahí de al Día de Acción de Gracias. Así que todavía estamos cerca de esa fecha. Igual seguimos teniendo novedades del Despertar de la Fuerza, porque se anunció que va a salir la edición Blu-ray coleccionista 3D. Sí. Empezamos ya hace muy poco que salió la anterior en abril y ya estamos con una edición nueva de 4 discos que viene el Blu-ray en 3D, el Blu-ray, el DVD y uno más que creo que tiene extras adicionales. Y creo que la película se va a estrenar en Netflix, ¿verdad? ¿En septiembre? Es verdad. No sé si está anunciado definitivamente, pero sí, ya está bastante rumoreado el tema de que ya en septiembre estaría en Netflix. Ahora, en Netflix, una pregunta, me quedó medio colgado este tema, porque en Netflix no está toda la saga. En Argentina tenemos Una Nueva Esperanza. Solamente. Claro, está solo New Hope. Y bueno, en Estados Unidos sé que está, por ejemplo, la serie completa de Clone Wars. Y también sabemos que Netflix firmó un acuerdo de exclusividad con Disney para ser el único medio que tenga todas las películas y tenga las series. No sé en qué instancia está en otros países, pero acá en Argentina, por ejemplo, tenemos Una Nueva Esperanza y bueno, ahora se agregaría, si se confirma esto, El Despertar de la Fuerza. Algo importante, no nos olvidemos que Rian Johnson empezó con la edición de episodio 8. Es cierto, publicó en Twitter una foto de él iniciando la edición de la película. Arrancó el montaje, sí. Empezó con la parte más entretenida, más complicada, no sé, Robbie, vos que venís del cine, ¿cómo se vive la parte variable, de editar? ¿No? Editar es lo más pesado. Es lo más complicado. Es lo más complicado, claro. Sí. Podemos tener 1 mes, 2 meses de rodaje en una producción media. Hablando de producciones como Star Wars, por ahí lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, promedio 2 meses de rodaje y casi 8 o 9 meses de edición. Claro. Sí, es la más pesada. Es muy entretenida en el sentido de que uno va viendo cómo se va construyendo, ¿no? Cómo va tomando forma lo que uno tenía antes en la cabeza. Pero es muy pesado porque uno llega a odiar el material, claro. Porque se ven las tomas 500 veces antes de decir cuál va, cuál no va, en dónde se corta. Muchas veces cortar una toma hace que quede mejor. Claro. Entonces, por ahí en la cabeza del director se había pensado una toma que durara 40, 50 segundos y nos damos cuenta que con 20 segundos alcanzaba. Y bueno, para llegar a eso hay que verla 20 veces por lo menos. Claro, es un trabajo muy intenso. Mi hermano trabaja también en edición. Trabaja bastante con edición y es un trabajo muy intenso, muy estresante también. Y más me imagino en este tipo de películas donde además tenés escenas que tienen mucho componente digital o que son todas digitales, entonces hay cosas que tenés que estar agregando y no están creadas ni siquiera todavía. Sí, generalmente, bueno, una vez que se determina la toma, recién ahí se empiezan a hacer los efectos digitales, pero primero hay que ver de dónde a dónde dura, para no hacer efectos de más o gastar dinero de más. Claro. Asociado con el tema de la edición está el tema de la banda de sonido, que generalmente se empieza a realizar unos meses antes del lanzamiento de la película, pero estuvo circulando ahí una noticia de que John Williams había confirmado que ya empezaba a trabajar en la banda de sonido de episodio 8. Bueno, después fue confirmado que no es así, que dentro de unas semanas le van a llevar un crudo a John Williams para que empiece a ver las escenas, el tono de la película y él empiece a diseñar. Pero lo cierto, lo confirmado, es que la banda de sonido de episodio 8 va a ser de vuelta un regalo del maestro John Williams. Así que eso es una buena noticia. Sí, un alivio. Totalmente. Sí, igual yo también leí que realmente si estamos ansiosos por saber cuál es el título de episodio 8, tenemos que seguir esperando un largo tiempo. Sí, lo dijo Daisy Ridley, ¿no? Sí, hace poquito. Vieron que el título, digamos, vieron es que siempre les ponen esos títulos así de risa como proyectos, creo que se llama Space Bear. Space Bear, sí, el nombre en clave. Es el nombre en clave, pero parece que Ridley dijo que vamos a tener que esperar unos cuantos meses para saber algo. Tal cual. Y otra cosa que no sé cuánto vamos a tener que esperar es el libro del making of de El Despertar de la Fuerza. El autor Rinsler, el mismo que escribió los making of de la trilogía original, unos librazos. Excelentes libros. Y supuestamente él venía trabajando en todo esto, pero parece que quedó. Él se fue de Lucasfilm. No sé si se fue o lo despidieron. O lo fueron. Sí, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero él no está trabajando más con Lucasfilm y él estaba en el medio de la creación de este libro y creo que él tuvo que entregar además todo el material porque era propiedad de Lucasfilm. Y el libro, según lo que él dice en Twitter, el libro está como suspendido. Sí, y supuestamente iba a ser editado en octubre, iba a salir a la venta, pero ahora yo leí un Twitter de Pablo Hidalgo que está como suspendido indeterminado. Claro.
Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Ojalá que lo terminen de resolver. No sé cuál es el problema que tienen, pero que salga porque nos encantaría ver. Sí, porque son muy buenos libros. La verdad que muy interesantes para ver. Y todavía hay muchas cosas del proceso de filmación que nos gustaría enterarnos. Así que bueno, con eso terminamos toda la parte de novedades del programa de hoy y nos metemos de lleno en el tema que continúa. En el episodio anterior nos habíamos focalizado en los eventos y los personajes de Una Nueva Esperanza o Star Wars o La Guerra de las Galaxias. Y hoy vamos a continuar analizando el making of, es decir, todo el proceso que llevó a la realización de la película. Y bueno, deberíamos empezar justamente por el origen de la idea. El origen de la idea. Bien, primero estaría bueno hablar un poco de Lucas y la pasión, ¿no? De Lucas. Exacto. Lucas, ustedes saben, era un apasionado por el cine. Por supuesto, él ya había filmado 2 películas antes. Y algo muy lindo también que no sé si todos saben, que también es un apasionado de los autos, especialmente de las carreras de autos y andar a mucha velocidad. Sí, bueno, él era muy joven, todavía ni se había decidido por seguir la carrera cinematográfica, estaba terminando el secundario, sería la preparatoria, creo que le dicen allá en Estados Unidos. Los padres le habían regalado un auto, un Fiat Bianchina, y él solía andar a grandes velocidades por la calle. Inclusive la primera vez que había querido sacar el registro se lo habían denegado porque no pasó la prueba. Y bueno, finalmente obtuvo el registro y él andando a gran velocidad con su auto toma una curva, se ve venir un vehículo de frente, lo quiere esquivar y con tan mala suerte que choca contra un árbol. En ese momento él estaba con el cinturón de seguridad se desprende y él sale despedido del auto, con lo cual, bueno, en parte salva su vida gracias a eso. Si no se hubiera, el auto parece que quedó bastante retorcido, si él no hubiera salido despedido, hubiera muerto dentro del auto. Pero bueno, tuvo que estar internado en el hospital bastante tiempo. Y bueno, es como que él siente que tuvo ahí una revelación de qué hacer con su vida. Sí, es ¿no? como que en ese momento él siempre señala que fue un momento donde tenía tiempo para leer y ahí empezó a leer todos estos libros de antropología, de filosofía, de psicología. Sí, pero además de leer son esos momentos que son un quiebre. Totalmente, es un quiebre entre un antes y un después de él. Un volver a nacer. Pero lo que quiero decir es que tenía mucho tiempo él, tiempo para leer y para interesarse en otras cosas que justamente van a ser la semilla para estos nuevos proyectos. De hecho, él ahí, bueno, decide dejar de correr con los coches. Y tengo unas palabras de él para leer, es muy cortito. Él nos dice, justamente, bueno, refiriéndose años más tarde, cuando ya era un consumado director, refiriéndose a qué fue lo que él lo llevó a dedicarse al cine. Y dice: el accidente me hizo ser más consciente de mis sentimientos. Comencé a confiar en mis instintos. Tuve la sensación de que debía ir al colegio y así lo hice. Tuve la misma sensación más tarde, cuando sentí que debía ir a la escuela de cine. Y esa misma sensación la tuve después cuando decidí hacer Star Wars. Aunque incluso mis amigos me decían que estaba loco. Eran cosas que tenían que hacerse y sentí como si yo fuera quien debía hacerlas. He aprendido que lo mejor es hacer lo que te dicta el corazón. Una revelación tuvo, bueno. básicamente. Bobby, ¿de dónde lo estás leyendo? ¿Cuál es ese libro? Este libro se llama El Poder de la Fuerza. Sí. Es de Teresa Velayos. Es un libro bastante antiguo, es previo a las precuelas. Sí, es anterior a las precuelas. Es bastante anterior a las precuelas, inclusive él todavía no se había divorciado de Marcia Lucas. Bueno, yo no me acordaba que lo tenías, lo redescubrí hoy cuando lo trajiste. Sí, es un libro que no tiene mucho material fotográfico, las fotografías que se ven son las clásicas que se pueden ver en cualquier lado, pero sí tiene muy, muy buena información. Buenísimo. Bueno, además del tema de los autos, Lucas siempre fue un fanático de las aventuras, la ficción, la fantasía. Desde muy chico. De hecho, tengo una anécdota. No sé si sabían, George Lucas, a sus tiernos 11 años, estuvo el día de la inauguración de Disneylandia. De Disneyland. No, mirá. Convenció a su familia para que lo llevaran desde Modesto, y son varios kilómetros de distancia. Él vivía en California, pero varios kilómetros de distancia hasta Anaheim, el lugar donde está Disneylandia, y él estuvo viviendo el día de inauguración de la Tierra,
el parque temático de Disneyland. Mira. Y mirá dónde estamos hoy en día. Una premonición, ¿no? Sí. Qué vueltas tiene la vida. Es que él siempre se reconoció un admirador de la obra de Disney y por eso la vinculación con Disney, inclusive antes de esto que estamos viviendo hoy en día, cuando estuvo de acuerdo en hacer el Star Tours y todo lo que tuvo que ver con ir integrando Star Wars adentro de la tierra de Disney. Bueno, el de Star Tours original se puede ver en YouTube porque ya no está más esa atracción en Disney. Sí, la reemplazaron por una versión toda digital por computadora. La reemplazaron, sí, pero bueno, los que tuvieron la suerte de pasar por el Star Tours habrán podido disfrutar del trayecto hacia la destrucción de la Estrella de la Muerte. Sí, sabés que lo filmó ILM. Toda esa parte con maquetas y todo la filmó ILM para el Star Tours original. Así que sí, es uno de los recuerdos más queridos de una generación entera. Bien, además entonces de la fantasía, las aventuras, la ficción, ahí metemos a Flash Gordon, ¿sí? Uno de los seriales que marcaron la infancia de todos los jóvenes de la generación a la que pertenecía George Lucas. También juega un rol la antropología y la psicología, esto que mencionaba Florencia. Sí, totalmente. Hablamos alguna vez que un gran lector de Campbell, un gran lector de Jung, un lector muy, muy metido en todo lo que es filosofía y también psicología, y mucho tiene él de religiones especialmente orientales. Ahí empieza con el budismo, ¿no? Creo que sí. Él siempre estuvo interesado en filosofías orientales y el budismo es un elemento muy importante de influencia muy grande en toda la trilogía. Y esto se traduce en las primeras películas. Cuando se pone a estudiar cine, su gran proyecto de filmación, que es como un cortometraje, es THX, que después él lo termina haciendo su primera película. Sí, él hace con los Marines, si no me equivoco, logra que algunos Marines se presten para hacer un cortometraje que termina siendo THX. Y bueno, finalmente logra... ¿Fue su tesis de grado? No me acuerdo esa parte, si se había recibido con eso. Creo que sí. ¿No? Él había tenido ya varios cortometrajes hechos que les había puesto de título la duración de los... no me acuerdo ahora bien los números, pero bueno, es la duración en minutos y segundos de cada cortometraje, que eran sobre carreras principalmente. Y finalmente hace... con los Marines THX en un garage, lo filma, y bueno, él después extiende el guión y logra llevarlo a largometraje. Duraba 11 minutos 38 segundos, entonces el primer corto, suponemos. Yo la verdad eso no lo recuerdo. No, el corto de él, el THX, el corto que él hizo, creo que tenía como objetivo, tenía que ser de 5 minutos, algo por el estilo, y lo hizo de 20 minutos, hizo bastante largo. Hay unos DVD que se llaman Real Talent, que bueno, si alguien los consigue, yo los tengo en mi colección, que aparte de tener los cortos de estudiantes de George Lucas, tiene cortos de estudiantes de unos cuantos directores. Mirá qué bueno. Es muy interesante de ver. Y ahí está THX y están los otros que son hechos más que nada con fotografías, los primeros cortos de él. Bueno, y después él ya como director recibido, asumido, decide que su primera película sea la extensión de este cortometraje y convertirla en un largometraje, que es THX 1138 con Robert Duvall, ¿no? Robert Duvall. ¿Qué podemos rescatar de esa película que te parezca, Robbie, que influencia el trabajo de él después en Star Wars? Bueno, lo que influencia de THX posteriormente en Star Wars es más que nada la oposición de los protagonistas a un sistema dominante, ¿no? Exacto. Es más una película emparentada con títulos como 1984 o Fahrenheit de Bradbury, 1984 de Orwell, Fahrenheit de Bradbury, o mismo Un Mundo Feliz de Huxley, porque bueno, son individuos que están dominados y anulados por una sociedad controladora y terminan oponiéndose desde su perspectiva individual, ¿no? Finalmente Robert Duvall es el que consigue salirse del sistema. Es muy interesante la visión que tiene Lucas, porque normalmente en este tipo de obras hay una sensación de no hay salida, ¿no? Claro. El individuo no puede escapar, el sistema siempre es el que vence. Es la idea apocalíptica. La idea apocalíptica, y bueno, finalmente acá el protagonista logra escapar, se va del sistema. O sea, tiene un final mejor que todas las anteriores obras que mencionaste. No sé si es mejor el final. Es más positivo. Es un poco positivo, pero en realidad
para salirse del sistema también tiene que asumir su soledad, porque es el único que logra Sí, salir, es verdad. ¿no? Entonces, Vos sabés que esas historias, junto a otra de Eugene Samiatin, que se llama Nosotros, que también es una historia de 1929, si no me equivoco, que hablan sobre futuros distópicos, ¿no? Son todas, no digo que son parecidas, pero tienen la idea esa que vos mencionabas y ya vienen desde de largo, digamos. Un autor ruso como Samiatin que empezó, después Orwell se basó en esa para 1984 y siguieron con las otras que mencionaste. Y lo loco es que la siguiente película no tiene nada que ver, American Graffiti. no, American particularmente es... American Graffiti tiene que ver con un desafío de un amigo personal de Lucas. Francis Ford Coppola lo desafía a que no pueda hacer una comedia, una cosa es para cierto. romper esa cosa que tan pesada que había sido Es cierto. THX. Él termina haciendo American Graffiti como una película casi autobiográfica, es decir, toma Exacto. sus propias experiencias de él arriba de los coches para hacer una película, sí, como de la A vos no juventud. te gustó mucho. No me gustó nada. A mí me encanta. Absolutamente nada, no mucho, nada. No me A mí gustó me absolutamente encanta. nada esa película. Es una película que se la recomiendo a todo el mundo porque marca el último día de una generación de chicos que terminaron el secundario en la década fines de la década del 50, principio del 60, no, 62 creo que es. Sí. sí. Lo que pasa es que el Transcurre en éxito- el 62 el y te éxito marca la- esta cosa de los chicos que eran todos amigos y es la última noche juntos porque cada uno se separa porque va a hacer su carrera universitaria. Ah. Salvando las distancias, es una película que en realidad lo que hace es trabajar con la idea de la nostalgia. O sea, tuvo éxito en Estados Unidos porque apela a la nostalgia. Claro. Y por ahí a nosotros, por lo menos desde Argentina, no nos resulta tan atractiva porque está hablando de una sociedad que nosotros no conocemos. Sí. Porque está muy basada en la cultura de Estados Unidos. Entonces, tal vez, a mi caso, igual que me pasa a Robbie, yo no me siento para nada identificada. Cuando la vi me pareció como muy lenta, aburrida, con un montón de guiños que yo no puedo entender. Mira. Bueno, pero es una película entretenida en términos generales. Tiene A una mí música a mí me encanta, fantástica. sí, la música, la es banda de sonido extraordinaria. me encanta, la temática de los autos, de las carreras, y Eh, además contamos entre el plantel de varias personalidades con Harrison Ford muy joven Sí. en esta película. Sí, Sí, de un Está papel secundario Sí. muy joven. Y bueno, está Ron Howard, también, Exacto. sí. que después sería participaría en varias comedias en la E inclusive televisión. director. Ahora Y ahora es claro. un director muy de importante, Apolo 13, entre otras. ¿no? entre otras. Claro. Bien, posteriormente, fundamentalmente con American Graffiti, que lo llevó a tener un éxito comercial importante en el mercado norteamericano de esa época, le permitió a Lucas embarcarse en el proyecto de sus sueños, que era traer de vuelta esos seriales de ciencia ficción y de aventuras a la pantalla grande, creando esta película que él plantea como una guerra futurista espacial, ¿sí? El sueño de toda su vida. Una pregunta, chicos. Yo creo que había leído alguna vez que él había escrito las 9. ¿Puede ser las 9 historias de Star Wars? El guión original era que tenía las 9 y que, Sí, eso que es una tuvo que cosa- elegir una que fuera Claro. la más comercial para presentársela a la Fox. Claro. Como todo esto, la historia del making de Star Wars es posterior al éxito de Star Claro, Wars. hay mucho de mito, ¿verdad? Exacto, hay mucha Sí. cosa de mito que uno no sabe si se construye posteriormente para Sí. justificar. Sí. Pero cuando vos lo escuchás a Lucas hablar en años posteriores, él te dice que había escrito una historia tan extensa y tan abarcativa que decide cortarla en 3 trilogías y empezar a filmar la trilogía del medio porque era la que tenía más acción. La más comercial, creo que él dice, que Sí. tuvo que elegir la que le parecía más acción. Exacto. Pero Bueno, nunca es quedó incomprobable. claro. Sí, es incomprobable. Es incomprobable. Porque Yo nadie sé- lo entrevistó antes del estreno. Por supuesto. Entonces, Yo sé que de la versión de lo que finalmente hoy conocemos como A New Hope hubo muchos guiones, muchas versiones de es guiones. cierto. Pero- Yo llegué a leer 3, creo, 3 o 4, pero no me dio. Pues yo los había conseguido digitales en la época del BBS, antes de internet. Sí. Creo que llegué a leer 3, pero no me leí todos. Sí, pero- sí, hay más de 10. Sí. Pero no, yo no le creo. Sé que él tenía la idea, sí, Ujú. de hacer trilogías. Claro. Porque la idea de él era reflotar los seriales que había visto con los que había crecido cuando era niño. Claro, pero hay que ver si realmente los escribió. Exacto. Sí. Para esto, yo quería. Hay un documental que se llama El mundo de Corman, que es del año 2011, que es, bueno, hace toda la trayectoria de Corman, este director de cine clase B, y él menciona a la generación de Lucas, Spielberg, Coppola,
que muchos empezaron con él siendo asistentes. ¿Corman no era director de Hammer? Claro, las películas de la Hammer. ¿La película de Hammer? Sí, en realidad vino a filmar a la Argentina, inclusive. Ah, sí, pero yo sé que ha había filmado, trabajado en la Hammer con... sí. Ha filmado varias películas en la Argentina. Él, refiriéndose a esta generación, ¿no? Él dice... Es una generación de cineastas que ha crecido viendo mis películas y ahora las estaban reproduciendo, pero con mucho más presupuesto del que tenía yo. Claro. ¿No? Y es cierto, es así, porque tanto Spielberg como Coppola como Lucas lo que querían era reflotar ese cine con el que habían crecido. Bueno, la idea es que este guión de Star Wars no es pasó por muchas reescrituras. Pasó por muchas etapas, Por ejemplo, y muchos cambios de personajes sí, y ¿no? nombres e historias. Sí, yo había leído que, por ejemplo, Han Solo era antes un alien, ¿verdad? Hubo un momento en uno de los guiones que sí, era un alienígena verde con escamas. branquias, Sí, creo. con branquias y con escamas. Y que Luke no era el joven que conocemos, sino un general mayor. Claro, era similar a lo que sería Obi-Wan Kenobi. Algo así. Sí. Bueno, Tatooine era el famoso Utapaú. Es verdad. Sí, hay muchos términos que él volvió a utilizar. Por ejemplo, me acuerdo que estaba el príncipe Valorum. Me acuerdo que había como un desfile militar y estaba Vader y estaba el príncipe Valorum, que después se convirtió en el canciller Valorum en el episodio 1 de las precuelas. Así que muchas cosas que fueron guardadas, posteriormente él las utilizaría, pero le llevó un tiempo largo ir creando este guión, que vino de la mano de la búsqueda del financiamiento, porque él sabía que iba a necesitar un dinero importante para poder hacer esta película. Creo que varias empresas se lo rebotaron, ¿verdad? Pasó por varias compañías, Varias United compañías. Artists, por ejemplo, que es la que lo había financiado en American Graffiti, y unas cuantas más que le rechazaban el proyecto porque no entendían qué es lo que quería hacer y no le veían viabilidad tampoco al proyecto. Además que hasta ese momento el cine de ciencia ficción, o más que nada de las sagas espaciales, se había estancado, no vendía. Claro. Y bueno, es un negocio. Más allá de un arte, el cine para los estudios es un negocio y no veían la forma de recuperar el dinero que invirtieran, ya sea mucho o poco, no veían forma de recuperar con ese tipo de historia. Claro. Una cosa que entendió Lucas es que para que la gente de los estudios de cine pudieran comprender lo que él estaba soñando, necesitaba presentarle imágenes. Así que solamente con lo que él contaba no iba a alcanzar. Y ahí es donde contrata al maestro de Ralph McQuarrie, el segundo padre de Star Wars, según nuestra visión. El que le dio la estética. Exactamente. Él es Ralph McQuarrie era un dibujante, él venía de empresas de avión, creo que trabajó en la Boeing, en ese momento estaba trabajando para la Boeing, Sí. y hacía diseños de naves y diseños conceptuales y cosas por el estilo. Y Lucas lo contrata para que diseñe algunas de las escenas principales o de los ambientes o los personajes para que los ejecutivos que iban a terminar financiando pudieran hacerse una idea de qué es lo que él quería hacer. Ahí capturó la atención de su padrino, que fue Alan Ladd, ¿verdad? De la Fox. Es verdad. Alan Ladd Jr. le debemos muchísimo. Sí, él fue el primero que creyó. Él creo que dijo que Alan Ladd creyó en mí, no en el proyecto. Exacto. Creyó en mí, dijo Lucas. Sí, pero Así además es. lo bancó en los momentos más difíciles. Sí, Alan Ladd Jr. era el ejecutivo principal de la Fox y fue el encargado de conseguirle el financiamiento, conseguirle los $10 millones que fue Sí, el alrededor, presupuesto más o menos, aproximadamente. entre 10, 11, 12, no está muy claro bien la cifra, pero Sí. bueno, 1 millón más, 1 millón menos. Sí. En ese En momento. esa época. Pero es el presupuesto que él necesitaba o que él imaginaba que necesitaba para comenzar la filmación, y es lo que justamente va a conseguir. Y a partir de ahí él ya puede relajarse y empezar a armar el equipo. Bueno, de no trabajo. mucho relax, porque tenía un trabajo No, sí, importante. él creyó que se iba a relajar Es y lo que él empezó la creyó, parte pero más complicada. parece que no fue así. Para armar el equipo, bueno, primero Gary Kurtz, que había sido productor de él en American Graffiti, así que tenían una relación ya de mucho tiempo. Él se va a convertir en el productor de la película. Y bueno, Lucas es consciente de que necesita crear un universo visual que no existía, así que necesita la ayuda de un equipo de colaboradores para efectos especiales. Es el nacimiento de Industrial Light and Magic, de ILM. Sí, de hecho crea la empresa. Claro. Crea la empresa para dar efectos especiales a su proyecto. Sí, era tan ambicioso que no existía compañía de efectos especiales capaces de llevar a cabo lo que él pretendía. Claro. Bueno, algunas de las personalidades que se van a sumar al grupo de Lucas, John Dykstra o Dijkstra. Sí, no sé, Dijkstra, que es el creador de la Dijkstra Flex. El famoso creador de la Dijkstra Flex o Dijkstra Cam también. Uno de los grandes aportes
de Star Wars al cine. Sí, porque bueno, era una cámara que estaba conectada con una computadora. Computadora que medía como un... Sí, un romero, mainframe, sí, ¿no? sí. Podríamos decir. Y bueno, tenía brazos robóticos que movían la cámara y podía reproducir el mismo movimiento las veces que fuera necesario. Claro. O por lo menos en teoría. Para que se hagan una idea, cuando vemos un combate espacial y vemos varias naves pasando y explosiones y cosas por el estilo, eso se filmó en varias pasadas, como si fueran varias películas que después se suman y se montan. Para que quede bien, la cámara tiene que hacer siempre el mismo movimiento, porque no es que la nave se mueve, sino que la nave está quieta y es la cámara la que se mueve. Entonces primero filmaban la X-Wing, después el TIE Fighter y después hacían el montaje para que quedaran como que se estaban persiguiendo. Y Dijkstra inventa la cámara manejada por computadora para poder reproducir la misma pasada varias veces. Fundamental para transmitir lo que es el universo de Star Wars, pero es un diseño técnico, ¿sí? Que quizás no somos tan conscientes. Le agregaba un dinamismo a los combates espaciales en ese momento, claro. Que en ese Miremos momento 2001 y vemos que las naves no tienen casi nada de movimiento y acá era algo completamente novedoso. Estos muchachos estaban haciendo historia. Sí, y eran muy jóvenes todos. Por eso digo, estos chicos, muchachos eran realmente genios, estaban haciendo historia sin saberlo. Sí. Estaban poniendo la base de algo que ahora es común y normal y que nosotros aceptamos, pero esto es algo muy innovador para la época. Otro genio que se suma al grupo es Joe Johnston, también muy joven en ese momento, y él aporta el diseño de algunas de las naves más emblemáticas como el X-Wing y el TIE Fighter. Es verdad. Claro. Él es quizá uno de los padrinos del diseño de naves y utiliza cosas tan locas como comprar maquetas de tanques o de aviones, maquetas de aviones para armar, de plástico, y sacando pedacitos de cañones o cosas por el estilo de varios moldes y varias maquetas, logra construir estas naves. Como el ingenio necesitaban el ingenio. Sí. O sea, tenían tan pocos recursos que necesitaban usar el ingenio para crear algo. No es como ahora que, bueno, hay muchos recursos y es todo al alcance de la mano. En ese momento era encontrarle la vuelta. ¿Cómo hacemos para obtener lo que queremos? Claro. Bueno, otro que se suma es Dennis Muren. Dennis Muren que quizá en esta película no tuvo tanto impacto como en la siguiente, porque Dennis Muren yo lo tengo asociadísimo con la batalla de Hoth. Sí, o sea, Era un experto en stop y en Go Motion. Go Motion en esa época. Era un poco más evolucionado. Yo me acuerdo después la importancia que tuvo en películas como Parque Jurásico, siempre asociado a ILM, ¿no? Es verdad. Bueno, de hecho trabajó ahora inclusive en The Force Awakens, fue asesor. Sí, creo que sí estuvo. Es el padre de la animación hoy en día ya por computadora, pero el tema de lograr el movimiento de este tipo de maquetas y que sean creíbles y que sean reales. Sí, otro que a mí me llama mucho la atención es Ben Burtt, que fue el creador de todos estos sonidos que no tenían ninguna relación con el mundo que nosotros conocemos. Otra empresa, Skywalker Sound, otra gran creación y otro gran aporte. Sí. Bueno, Ben Burtt siempre hablaba que el sonido es un sonido orgánico, que es lo que Lucas le pedía. Que fuera un sonido orgánico significa que integre elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el gruñido de Chewie es una mezcla de, creo que es una morsa, un león, un tigre, un oso. Son varios animales juntos. Sí. Incluso él fue creador del sonido típico que ahora conocemos, el clásico lightsaber. También el sonido de los TIE Fighters. Son todos sonidos que él crea con esto que Lucas le decía, una banda de sonido orgánica, que integre sonidos. Básicamente se ampliaba sonidos conocidos y los iba combinando de distintas maneras. Sí, además él llegó un punto que iba por la calle con la grabadora, que era la grabadora de los 70. Sí, claro. ¿Sí? Creo que grabó sonidos de autos, de carrera. La llevaba tipo, yo me acuerdo de una imagen que la llevaba tipo morral. La llevaba colgada, sí. Y cuando Florencia mencionó lo de los lightsabers, me acuerdo que agitaba un micrófono, movía un micrófono y el ruido del aire es lo que... Eso, el lightsaber, por ejemplo, es eso, más el sonido que escuchó en los cables de alta tensión. Sí. Claro, era una combinación. Frenó el auto y se puso a grabar eso, más el sonido de un tubo de televisión. Estaba por decir eso, ¿no? Recuerdo mucho esa imagen de haberla visto en un documental de él bajándose del auto y tomando el sonido de los cables y pegándole a distintos cables y grabando cómo vibraban. Y es increíble después todo lo que él ha logrado. Inclusive, esto que decís de la banda de sonido orgánica tiene que ver con los droides, porque parte de los sonidos de R2 vienen de sonidos de bebé. Sí, es verdad. Y sonidos que él hacía como un bebé también, como un bebé, y se grababa y después le ecualizaba. Pero se dan cuenta que estos tipos, repito, están haciendo historia. Estos sonidos los vemos hasta hoy. ¿Cuántos años después?
Sí. Lo seguimos viendo y lo seguimos asociando con el universo de Star Wars. Es cierto. Así que bueno, el armado del equipo implicó traer y sumar al grupo de Lucas una gran cantidad de genios que impactarían y siguen impactando la industria del cine. Y la siguiente etapa fue la del casting. ¡Qué momento! Buscar los actores para cada uno de los personajes. Y el primer personaje, el protagonista, Luke Skywalker. Que se llamó Starkiller primero, ¿se acuerdan? Originalmente, claro, era Luke Starkiller. Y acá en España o Latinoamérica se llama Lucas Trotacielos. ¿Le llegaron a poner Trotacielos? Sí, En señor. Latinoamérica me parece que no, ¿eh? No sé, Yo pero en tengo algunos un libro. Ay, claro, pasa que algunos libros le ponían. Leí también lo de Mascatabaco a Masca Chewbacca. también. Porque hacían traducciones literales. de los Claro, y que no nombres. entendía nada. Yo tengo Porque un en libro, esta época chicos. no se entendía No, nada de no. dónde Yo venía. tengo un libro que dice Lucas Trotacielos, Claro. Trespo y Masca. Trespo, claro. ¿Sí? A ver. Bueno, era Luke Skywalker y estaban buscando el actor para este protagónico. Recordemos un poco cómo fue el proceso de casting. Lucas estaba buscando chicos que fueran desconocidos. ¿Sí? Quería actores que fueran lo más desconocidos posibles. Buscaba actores muy jóvenes. Y aprovechó, se unió con Brian De Palma, que estaba filmando Carrie, para el casting de Carrie. Y aprovecharon para hacer el casting al mismo tiempo, porque más o menos las edades de las dos películas, Carrie, la historia esa de Stephen King, las historias eran con jóvenes de edades similares, entonces aprovecharon y juntaron para hacer la búsqueda. Y el primero... De hecho, fue uno de los grandes miedos que tenía la Fox, porque no querían que usara actores tan desconocidos. Necesitaban algún actor de peso para promocionar la película, y veían que Lucas decía, no, tienen que ser actores desconocidos, y se agarraban la cabeza. Bueno, Alan Ladd Jr. siempre defendiendo la visión de Lucas, ¿no? Después vamos a ver qué pasa. Claro. No, bueno, creo que el primero que castean es William Katt, que después terminó siendo actor en Carrie, ¿se acuerdan? Uh-huh. William Katt es él estaba para el rol de Luke. Claro, es ese chico que tiene pelos con rulos, con muchos rulos. Cierto. Y después, no sé si se acuerdan, una serie de los 80 que se llamó El Gran Héroe Americano. Buenísimo. Sí. Bueno, él era el protagonista. Mirá, William Katt. sí, yo no me acordaba que era él. Sí, era él. Bueno, él audicionó para Luke. Mirá. Sí, bueno, y hizo el casting junto con Kurt Russell, que estaba audicionando para el personaje de Han Solo. Bueno, quien queda finalmente para el rol de Luke es Mark Hamill. Mark Hamill tampoco tenía muchas ganas, medio que lo llevaron. Puede ser, su gran sí. amigo de toda la vida, Robert Englund, a quien conocemos como Freddy Krueger. Pero él tiene más edad, ¿o no? ¿Son iguales, la misma edad? No, tienen? creo que es un poco más grande, Robert. Me parece que sí, ¿no? Sí, Robert creo que Englund tiene creo más que edad. sí, no te sé decir. Pero Robert Englund es el que le comenta a Mark Hamill que estaban haciendo una búsqueda para este tipo de películas y lo lleva. Y Mark Hamill queda, creo que automáticamente cuando hacen la prueba, porque compra el papel de una manera. De hecho, hoy en día, cada vez que se presenta en una Comic Con, una Celebration o algo, él repite la línea que le dieron, que tenía que leer, se la aprendió de memoria y le llamaba la atención. ¿Quién habla de esta manera? ¿Quién dice estos planetas, estas razas y cosas por el estilo? La siguiente fue la búsqueda de la princesa Leia. Bueno, sí, la princesa Leia creo que audicionó Jodie Foster, entre otras, ¿no? Sí, y también Sissy Spacek, que después fue la protagonista de Carrie. Exacto. Bueno, termina siendo Carrie Fisher, Sí, que venía de una familia de actores. ¿Se acuerdan que la madre de Carrie, que todavía vive, es Debbie Reynolds, que debe tener unos cuantos años ya, la señora grande? Y el padre, Eddie Fisher. Y este es un chisme de Hollywood, porque Eddie Fisher, que estaba casado con Debbie Reynolds, la deja Debbie Reynolds y se va con una femme fatale de esa época, que era Elizabeth Taylor. Y bueno. Y sí, y ustedes saben que eso creó muchos problemas. En esa época en Hollywood, recuerden, no sé, años 60 sería, no sé. Digamos que no estaba bien visto. No estaba muy bien visto. Sí. Y hubo, Ahora tampoco, en realidad, hay pero fotos bueno. de manifestaciones de mujeres diciéndoles cosas horribles a Eddie Fisher. No, o sea, no te puedo creer. sí, hay mujeres que fueron y le fueron a la puerta de Eddie Fisher a recriminarle, y bueno, y a Elizabeth Taylor Qué también. loco. Porque estaba muy mal en esa época. Qué Recuerden loco. que es 60 esto, chicos. Pero sí, lo cierto es que Carrie Fisher era parte de la realeza de Hollywood. Sí. Y se había criado en cuna de oro, y eso es lo que Totalmente. ella trae al papel, ¿sí? Cuando hace la audición para el personaje de la princesa Leia, lo incorpora como propio y también logra asegurarse el papel. Sí, de todos modos, ella nunca estuvo muy segura de ese papel. Siempre pensaba que la iban a terminar despidiendo, que no iba a dar. Sí. Y Lucas era el que más la
la llevaba, digamos, a Es que decir que sí, que ella podía, que lo iba a lograr, Sí. y ella siempre como que se tiraba para atrás. ¿no? Siempre. Sí, es un problema de Carrie Fisher de su inseguridad. Sí, bueno, pobre también le dijeron que tenía que bajar 10 kilos. Claro. También, o sea, es un poco pobre también, un poquito de baja autoestima. Claro, para New Hope sí, tuvo que bajar Sí, unos tuvo kilos. que Sí, sí. bajar 10 kilos. Le dijeron Claro. que tenía el papel, pero tenía que bajar 10 kilos. Es un poco también la presión que le ponen a ella, pobre, y bueno, y si vos... Pero a sos partir muy de ahí, joven, porque ahora también se psicopatea con el tema de la edad. Sí, cuando la escuchás en la Sí, Celebration pero- se queja de que se ve viejo, o sea, Bueno, siempre pero tuvo un es tema el de, tema de autoestima muy fuerte, Carrie Y realmente Fisher. es una pena, pues es una mujer muy talentosa. Sí, sí, es cierto. Bueno, y el siguiente personaje que es el que más les costó fue el de Han Solo. Porque tenían que buscar a una persona que fuera más adulta que los roles de Carrie Fisher y de Mark Hamill. Tenía que transmitir esta cosa de ser un cínico, de ser una persona mucho más cercana a la realidad de la década del 70. Acá para este personaje hubo varios casteados, me parece. Yo tengo Burt Reynolds. Sí, Burt Reynolds, Burt sí. Ray- no, yo no sé si hizo el casting o lo Me estaban... parece que creo lo sí. no sé si lo llegó a rechazar, me parece que le ofrecieron el Capaz, personaje claro. y me parece que lo rechazó. Claro. Después tengo a Nick Nolte. Sí, ¿sabes Sí. qué? Yo estoy seguro que estuvo, pero nunca vi el video de él. No, yo tampoco. El que sí vi es el de Kurt Russell. Y sí, el que me sorprendió mucho, Christopher Walken, ¿puede ser? No sabía. No sé, sí, yo No lo me lo leí por ahí. imagino, no me Yo lo imagino tampoco. para nada. Cuando lo leí dije, wow, Para no nada. se me hubiera ocurrido nunca. Pero sí Kurt Russell. Kurt Kurt Russell está Russell en hay el un video, Ah, sí. pará, también está... Perry, se me fue el nombre. El que después hizo de Han Solo en el radioteatro de Star Wars. Ay, no recuerdo. Ah, bueno. Ya Perry. te vas a acordar. Ya me acordaré en algún momento. Después lo escribo en Twitter. Bueno, lo cierto que bueno, en ningún momento Lucas tenía en mente Harrison Ford. No lo quería usar porque ya lo había usado en American Graffiti. Creo Claro, que no quería repetir personas. Exacto, él no quería repetir. Además recordemos que Harrison Ford, además de ser actor, era carpintero. Claro. Y de hecho, él decía, después de trabajar en algunas películas más cortas, inclusive en American Graffiti, él volvió a ser carpintero porque le daba más dinero. De hecho, él estaba trabajando de carpintero en los estudios donde Lucas iba a hacer el casting, y ahí Lucas se lo encuentra y le pide que lo ayude, por favor, en los castings. No para él, para darle el papel, Sino para leer las líneas. Para leer las líneas Claro. con los actores que iban a hacer el casting. Claro. Y finalmente, bueno, rompe la regla de no tomar un actor con el cual ya había trabajado y le ofrece el papel. Claro. Porque vio que el que daba exactamente el tipo que él quería era Harrison Ford. Sí, es que- Además de la química que tenía con Carrie Fisher y con Mark Hamill. Te iba a ¿no? decir Menos eso. mal Vos ves que- los videos de las audiciones de los actores y él ya es Han Solo desde el minuto Sí, cero. totalmente. Creo que es lo que buscaba Lucas, la empatía entre los tres personajes. Sí. Tenía que haber una química entre los tres que él encontró Y justamente. era en mucho más Harrison grande Ford. que ellos. Ellos Sí. estaban en 19. Creo que Mark Hamill era un poco más grande, 20 y pico. Carrie Fisher tenía 19, Mark Hamill tenía 24. Claro. Ah, bastante y diferencia. Harrison Ford 33 o algo así. Sí, Ya más o era menos. bastante más grande. diferencia. Bastante Sí. diferencia, sí. Bueno, los siguientes actores. Acá sí, para el rol de Obi-Wan Kenobi. Para ese rol del mentor, del maestro. Bueno, acá tenía la Fox que le decía, por favor, castéame un actor conocido. Claro. Alguien consagrado como Sir Alec Guinness. Y ahí, bueno, la primera opción era Toshiro Mifune, y creo que ya lo dijimos en otro Lo podcast, mencionamos, ¿eh? que bueno, por cuestiones de contrato no pudo aceptar el papel, y entonces estaba justamente filmando otra película en Estados Unidos, Alec Guinness, y le ofrecen el papel a él. Entonces Alec Guinness lee el guión, o lo que le presentan, Ujú. y había muchas cosas que no le gustaban, y bueno, se sentó él con George Lucas a ir cambiando y mejorando el personaje a su estilo. Es a su como que propio dijo, estilo. mira chicos, yo te cuento cómo es la cosa acá. Sí, Algo porque así. Más ¿no? o menos. Igualmente, sí hizo muchos aportes Sí, Alec sí, Guinness sí, sí. a la mejor igualmente actriz. lo hizo justamente desde su experiencia como actor, Totalmente. porque en todos los registros que hay, era una persona que tenía muy buena onda, trabajaba muy bien y se llevaba muy bien con todos, inclusive con los técnicos. Sí, él venía de ganar un Oscar por el puente en el río Kwai, Ujú. ¿verdad? Exacto. Así es. Sí, además, bueno, le preguntaban por qué se prestaba a este tipo de películas que hasta ahora pintaba como una película clase B. Y él dice, porque me encantó en el guión esto de ser un mentor, de hacer este rol de una generación anterior, de conocimiento, medio como un mago. Así que eso fue lo que lo llevó a comprometerse. Bueno, el casting se completa con... Con varios actores. Primero, Dave Prowse, Ah. quien interpretó a Darth Vader.
Dave Prowse era en ese momento un fisioculturista que ya era un actor que había realizado varias películas. Trabajó para la Hammer. Exacto, era el típico, Ahí me acordé. el típico actor de la Hammer, porque hizo de Frankenstein, Sí. hizo de varias criaturas. ¿El hombre lobo no había hecho? No sé si llegó a ser de hombre lobo, pero Frankenstein estoy seguro que hizo, pero siempre lo casteaban para esto, porque era un tipo tan alto, con esa musculatura, era un fisiculturista, era como un Schwarzenegger en ese momento, Claro. entonces siempre estaba detrás del maquillaje interpretando a una criatura. Y acá lo trajeron para hacer de el villano. Para ponerlo detrás de una máscara. Detrás de una Otra máscara, vez. exactamente. Además de Dave Prowse de la Hammer, también vino Peter Cushing, aquel que interpretó a Sí. Tarkin, al Es gran verdad. Moff Tarkin. Peter Cushing, otro actor conocido también. Actor conocido, pero Peter Cushing en la Hammer hacía de bueno. Hizo de Van Helsing. Claro, Es verdad. Él era Van el Helsing, Sí. Sherlock Holmes. También, Claro. es verdad, sí, hacía El más que Martín de nada los papeles Baskerville, de ¿no? bueno. Yo a Peter Cushing lo conocí por Tarkin. Y, No, yo lo conocía de antes de ver las películas de la Hammer. Mirá, no, yo lo conocí por Tarkin y yo no me lo pude imaginar haciendo de bueno. Sí. Porque para mí es Tarkin y es una cosa desagradable. Pero sí, también era un actor con un historial enorme. Y después llegamos a los droides. Peter Mayhew. Peter Mayhew para hacer de Sí. Chewie, obviamente. Una anécdota que yo leí hace poco, que en realidad creo que, no sé si fue a Dave Prowse, le habían ofrecido hacer de Chewbacca Sí, primero, y él lo originalmente. rechazó porque no se le veía la cara. Buah. Sí, puede ser porque al principio el traje de Vader no se sabía si iba a ser con la máscara completa o no. ¿Se acuerdan que fue Ralph McQuarrie el que terminó de cerrar el casco? Así que puede ser por ese lado. Sí, ¿y se acuerdan cómo lo castearon a Peter Mayhew? ¿Cómo fue? ¿No? Él era camillero Era camillero, sí. de un Ujú. hospital. Y creo que lo citaron y en el momento que se levantó para recibirlo a Lucas y Lucas vio que era tan alto y tan imponente, directamente lo casteó. Ya está, es tuyo el papel. Es que es mucho más alto inclusive que Dave Sí. Prowse. Creo que mide 2 metros. Es una cosa Más, increíble. más. Sí. Sí. Mide más de 2 metros. Ahora pobre tiene problemas, me parece, para caminar, pero además, bueno, era no un hacía señor- falta ni mucha expresividad en el rostro, ni Claro. mucha facilidad de palabra. Tenía que ser alto nada más el personaje Sí. que hiciera de Chewbacca. Ahora, increíblemente hay una enorme expresividad, porque ahora en el despertar de la fuerza es tremenda, solo se le ven los ojos Estoy de acuerdo al con actor vos, nuevo, totalmente. a Yuna Suotamo, y Sí. te Se das nota. cuenta la diferencia. Totalmente, Sí, se nota. totalmente. Es increíble Sí, que sí, solamente sí, los sí. ojos te tramitan tanto. Esto significa que la vimos muchas veces, las Puede ser. las Puede películas ser. originales. Pero yo lo ¿eh? miro hoy en día a Peter Mayhew y le miro los ojos y es Chewbacca. Es la mirada de. Lo que de pasa es Chewie. que todos estos actores que mencionamos se comieron el personaje. Sí. O sea, son el personaje. Ahora hablamos de Anthony Daniels. Claro. Que también, Anthony Daniels es Citripio. Exacto. Y entonces es como que se comen al personaje. Y están muy, muy comprometidos entre los dos. Sí, Anthony Daniels, yo no sé si terminaron de diseñar el traje de Tripio en función de la cara de él o si la cara se le fue transformando, pero Es verdad. yo lo miro hoy y veo la cara Sí, de Citripio. Total. Bueno, otro actor monumental, porque la verdad que Anthony Daniels lo que logró hacer, más en esta película, con el poco presupuesto que tenían y la incomodidad del traje, Le dio el espíritu. le dio el espíritu. Le dio a el Citripio. espíritu a Tripio. Sí, pero eso que lo propuso, porque originalmente tenían otra idea para Tripio, de que no fuera un típico caballero inglés, más un mayordomo, ¿no? Sí, esto lo mencionamos el otro Sí, podcast. originalmente era que fuera un vendedor de autos, así como Claro. que fuera muy Sí. chanta, muy Igual le da mentiroso. un poco de vendedor de autos en el momento que lo compra Owen Lars. Ah, Bueno, sí. porque yo Claro, soy, sí, se empieza claro, a autovenderse a le sí sale mismo. el- Hay un se le poquito. escapan esas cosas, sí. de vendedor de autos. Bueno, y el último, el grande Kenny Baker, que hoy estábamos recordando Sí. hace un Ujú. rato, Sí, y sí. Kenny Baker con un trabajo monumental, porque Sí, estuvo sí, sí. adentro de R2. Sí. Algunas escenas son con un droide de radiocontrol, pero la gran mayoría de las escenas en esta película fueron con Kenny Baker adentro, que tenía que hacer los movimientos del cuerpo de R2, más los movimientos de la cabeza, Ujú. con todo un montón de mecánica y de cables adentro para poder hacer las luces y todo ese tipo de Cuando cosas. se rompían los mecanismos de giro del domo, que es la cabeza de R2, él tenía que ponerse a mover y hablaba en algún momento sobre las limitaciones que le daban los cables, porque eso estaba todo cableado por adentro y que no Claro. lo podía mover demasiado. Claro. No nos olvidemos que, aparte, estaban filmando en un lugar un poco incómodo, con un clima complicado, como es Claro, Túnez. algunas escenas de Túnez eran muy complicadas. Pero, por ejemplo, ese movimiento cuando R2 empieza como a saltar de una patita a la otra, cuando se pone, Sí. cuando se pone muy ansioso, se enoja Ujú. o algo, eso es típico de Kenny Baker, eso Sí. no lo hace ningún robot, y es parte de las características de este droide que todos amamos.
Bueno, una vez hecho el casting de los personajes principales, arranca la filmación. Y las primeras tomas fueron en Túnez, en el norte de África, que son las escenas que vamos a ver en Tatooine, en ese mundo aislado, y es el hogar de Luke Skywalker, entre otros. La filmación de Túnez fue, como decía Flor, tremendamente terrible. compleja. Más allá del clima, tuvieron la peor tormenta en no sé cuántos años. 50 años. En más de 50 años. El primer día de filmación se les larga a llover en una zona desértica. Estamos justo al principio del desierto del Sahara y se les larga una tormenta que eran ríos de agua. Terrible. Que les retrasó la filmación, Sí, dañó sí. parte del equipo. Terrible. Así que ya arrancaron con el pie izquierdo del primer minuto. Sí, bueno, después el calor. Hay una anécdota que cuenta que C-3PO o Anthony Daniels tenía tanto calor que un par de veces se desmayó o estuvo a punto de desmayarse. Sí, él se desmayó, 2 o 3 veces por el calor. Inclusive muchas de las escenas las hacía solo con la parte de arriba del traje, y donde serían los pantalones usaba un jean. Entonces está la famosa toma después de la pelea con los Sand People, que a él le quitan el brazo por el golpe y Luke y Obi-Wan lo ayudan a levantarse, que hay un barrido hacia arriba. Es cierto, Justo es cierto. el corte de ese barrido es por la cintura Es del verdad. Tripio, porque abajo tenía los pantalones, no tenía el traje. Y bueno, es el único barrido hacia arriba que hay en la película. Creo que se ¿no? lastima un pie en un momento, ¿no? El traje creo que le lastima Sí, el se pie. le clava en el pie, sí. Porque era todo muy precario. Muy la verdad, precario, sí. muy precario, muy sacrificado además. Anécdotas de los droides, bueno, Kenny Baker dice que más de una vez al terminar la toma se lo olvidaron adentro del Pobre. la caparazón Pobre. de R2 y todos se iban a comer y él quedaba adentro golpeando, por favor que lo saquen. Pobre. Ese tipo de filmaciones en esa época deben haber sido muy traumáticas, porque estaban en un ambiente totalmente inhóspito, sin la tecnología que hay ahora. Un aire acondicionado decente debió ser bastante bravo, y se reflejan en muchos documentales y libros que hablan al respecto. Sí, Bueno. además se generó una relación muy buena entre Mark Hamill y Anthony Daniels. Se hicieron como muy amigos durante la filmación en las escenas estas del desierto. Y entre otras cosas también celebraron el cumpleaños de Alequines. Claro, ¿Sí? es verdad. Bueno, a la vuelta, después de concluir las escenas en Túnez, vuelven a Estados Unidos. Lucas va a ver ILM, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que había logrado con casi la mitad del presupuesto de la película. Y se encuentra con que lo único que habían hecho estos chicos es crear cámaras y armar algunas computadoras. Claro, que era muy importante, pero no para habían la filmado película nada. un segundo de efectos especiales. Bueno, esto de hecho lo llevó a un encontronazo de Lucas con Dijkstra y terminó en el hospital. Sí, después de discutir con Dijkstra, Lucas volvía para su casa y se empezó a sentir mal y bueno, tuvo que ser llevado al hospital. Pensaban que tenía un ataque cardíaco, pero bueno, fue un problema de tensión por el estrés, ¿no? Claro. Y bueno, pasó la noche en el hospital en observación, al otro día retomó sus labores. Pero es como que ahí Lucas empezó a caer en que se había embarcado en algo gigantesco, que le estaba debiendo ya un montón de plata a la Fox, y que esto tenía un problema tras otro. Inclusive él tuvo que poner, supongo que lo habrá hecho sacando hipotecas, $1 millón de su propio bolsillo, ¿no? Para una película que originalmente pensaban que iban a gastar $3 millones, ya iba por los 10 millones, y él aparte tuvo que poner $1 millón de su bolsillo con la presión de los estudios Fox, es para terminar en el hospital. Es que era eso o perder el proyecto. Claro. Él lo pensó de esa manera, Claro. o sigo adelante o pierdo todo y se terminó. Y se acababa la carrera, sí. También. Y el siguiente grupo de escenas a filmar fueron todas en interior, así que se trasladaron a Londres, a los estudios de Elstree. Es verdad. De hecho, bueno, cuando vemos imágenes de la filmación lo vemos que Lucas estaba muy flaco, se lo veía ojeroso. Estaba consumido, estresado, pobre estaba hombre. Destruido, pobre. No la estaba disfrutando No, para nada. no. Ahí filmaron todas las escenas en interior, fundamentalmente las escenas en la Estrella de la Muerte. Ahí fue donde se generó este problema de liderazgo con un camarógrafo. Sí, con el jefe de toda la parte cinematográfica, el que se encarga, digamos, de la filmación, que era Gil Taylor, que chocaba directamente con Lucas, porque Lucas venía de filmar películas con muy bajo presupuesto, donde el director tiene que hacer todo. Sí, en las películas de bajo presupuesto gran parte de la responsabilidad de muchos roles recae sobre el director, y Lucas estaba acostumbrado a hacer todo. Entonces él decía, no, yo quiero las luces de tal forma, y Gil Gaynor, que era un experimentado jefe de fotografía, digamos,
Decía, no, ¿cómo este pibe que recién sale de la escuela me va a venir a enseñar a mí cómo tienen que ir las luces? Creo que ¿no? le decía, vos decime lo que vos querés y yo lo hago. Y yo lo hago. Claro. Además, tenían problemas sindicales, porque en las películas de bajo presupuesto vos empezás a rodar y no sabés cuándo terminás. Es decir, se termina cuando se hace la última toma programada para el día. Seguro. Y en los sindicatos londinenses Totalmente. tenían cierta cantidad de horas estipuladas y más de eso. No, se es acababan las horas y no hacían un minuto extra. Es que el actor no te labura más, o sea, no te trabaja más de lo que dice, lo que estipula el sindicato. O sea, si no se terminó, y lo lamento, no es mi problema. Yo terminé acá, fiché, listo, me voy. Entonces, y además, bueno, tuvo los problemas con los diseñadores de los decorados, porque él quería un universo sucio. Claro. Y le decían que era imposible eso, que en las películas de ciencia ficción las naves eran todas impecables. Entonces él les decía, bueno, pero imagínense cuando sale el Apolo 11 hacia la Luna, salió impecable, pero cuando volvió no volvió impecable. Y, volvió todo sucio seguramente. Lo que pasa es que el concepto de Lucas era muy de vanguardia. Y no podía se- hacerles entender no se a los entendía. diseñadores justamente que él quería un universo sucio, de naves sucias, de cosas que estaban gastadas, cuando la tradición era que todo fuera de una blancura y de una perfección tal que no manchara la imagen en la pantalla. Claro, porque si vos le querés dar un propósito a lo que estás haciendo, tiene que estar invariablemente usado. No queda más remedio. Si vos lo usás, se ensucia. Claro. Pero otro gran problema que tenía Lucas es que es una persona tremendamente tímida, inclusive hasta el día de hoy. Le cuesta mucho Sí. hablar con la gente y le costaba comunicarse con... Creo que hay una anécdota que cuenta Carrie Fisher, que parece que Lucas se quedó mudo, tuvo un problema de afonía durante varios días, y nadie se enteró de que estaba afónico. Hablaba tan poco que no. Claro, no se enteraron que estaba afónico. Parece que ¿cuáles eran las palabras típicas? Porque de lo cargan Lucas? porque parece que la única o de las pocas indicaciones que daba Lucas le decía faster and more intense, que sería así como más rápido e intenso. Claro. Es como que la única indicación que les daba es que tenían que apurarse. Y es algo que se ve también, porque cuando ves Star Wars hablan muy acelerado, Hablan rápido, sí. hablan todo muy, muy Lo que pasa es rápido. que hay un tema que... Y perdóname, Sí. Carrie Fisher sugería Sí. que le hagan un cartel directamente y que Es muestre verdad. faster and more intense. Es verdad. No, otra cosa que quería agregar, que también está el tema de que muchos los actores, en realidad, era todo tan nuevo, que no creían mucho en el proyecto, lo veían como un film infantil. Por Te momentos. diría todos menos Mark Hamill. Mark Hamill es el único que creyó Sí. en el proyecto, pero en Porque general Mark no. Hamill era fanático de los cómics, fanático de las películas de monstruos. Entonces él se creía todo esto que Lucas... De hecho, iba y le decía a Lucas, contame cómo sigue, contame mi personaje, de dónde viene, hacia dónde va a ir. Bueno. Porque se metió completamente en la El temática. primer fan, ¿no? El fan número primer uno. fan, sí, Mark Hamill Sí, fue el fan hay número una uno. famosa frase que dice Harrison Ford. No sé si la escucharon, seguro que sí. Dice, tal vez puedas escribir esto, George, pero no puedes decirlo. Claro. Es claro. una frase que un poco resume cuál era el sentimiento de estos actores que no entendían nada de qué se trataba todo esto. Claro, es cierto. Bueno, y el proceso de filmación seguía mostrando esto de que se parecía más a una película independiente que una gran producción de lo que estábamos acostumbrados. Inclusive, por ejemplo, en las escenas de riesgo. Sí. La escena de riesgo es el salto ese de Luke y Leia Sí. sobre el abismo. Sí, pobres les mintieron. Les dijeron, Contá eso. les dijeron que no, está todo bien, es muy seguro, no pasa nada. Es una gran mentira. Era Nada de muy dobles, lo hicieron ellos dos. Lo hicieron ellos, era muy riesgoso. No y- es el abismo que vemos en la No, película, por pero supuesto. estaban a unos cuantos metros. 20 pero- metros más o 20. menos. 20 Era metros de una altura. escena de riesgo y les hicieron creer que no, que estaba todo bien, que estaban asegurados, que bueno, que estaba todo bien, que no iba a pasar nada. Por suerte no pasó nada, pero ellos saltaron muy confiados en el equipo y creo que se hizo una sola toma de eso. Fue la primera toma. Sí. Sí, se hizo una sola toma porque, bueno, de hecho era bastante riesgosa la escena. Claro, pero me causa gracia porque les mintieron mal, pobres. Bueno, fue un verdadero salto de fe, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, hoy en día Carrie Fisher cuenta todo esto y se ríe, pero dice que ella tenía pánico de que no llegaran a cruzar, se chocaran contra la parte de abajo, porque ella no había logrado bajar todo el peso que le habían pedido. Pobre Carrie, pobre Carrie. Pero bueno, sí, es la demostración de que estaban muy justos de presupuesto y que tuvieron que poner todos, de todos para poder llevar adelante la película. Bueno, lo bueno es que salió en una sola toma. En una sola toma. Lo hicieron sí. una sola vez. Igualmente tuvieron una gran cantidad de retrasos Sí, en la filmación. uno de los problemas que tuvo George Lucas en encontronazos con gente fue una discusión con Alec Guinness, precisamente,
porque cuando Alec Guinness se entera que Obi-Wan moría bajo la espada de luz de Vader, quiere renunciar. No. Quiere renunciar como su personaje iba a morir. ¿Qué momento? A mitad de la película se muere Obi-Wan. Y bueno, Lucas lo convenció, le tuvo que explicar que tenía un pensamiento sobre ese personaje que iba a trascender la muerte. Y bueno, al final Alec Guinness ¿No le comentó que iba a Pero- reaparecer? No sé si le comentó que iba a reaparecer, pero sí como que iba a trascender la muerte, que iba a tener mayor importancia posteriormente. Y bueno, Alec Guinness como que lo acepta, pero la primera Claro. intención de él fue renunciar Es que a creo- mitad del rodaje. Qué mal momento. Mal momento. Creo sí. que fue el último guión de Star Wars, porque me parece que hasta el anteúltimo guión, y probablemente sea el que leyó Alec Guinness cuando lo contrataron, Obi-Wan sobrevive, y al final de la película está en el cuarto de control de Yavin. El personaje de Obi-Wan está mirando la batalla de Qué sorpresa, Yavin. ¿no? Lees el guión, el último después te guión, dicen, y te dicen ¿sabes que qué? muere. No, mira, tuvimos un cambio. Vemos un Pequeño cambio en el último momento. Bueno, pero para poder cumplir con los retrasos, es que tuvieron inclusive que dividirse en 3 Sí. unidades de filmación distintas. Sí, una estuvo a cargo de Gary Kurtz. Claro, el productor. Sí, después otra del mismo Lucas y no sé quién de la tercera, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí tuvieron que dividirse porque no llegaban a Para tiempo. filmar en paralelo para poder Sí. terminar de Creo que la la película estaba para diciembre, Navidad, de Navidad, de diciembre. del 76. 36, originalmente, claro, originalmente era el estreno. Obviamente Lucas nunca llegó. No, era imposible. Igualmente, a todo esto, Alan Ladd Jr. seguía peleando con los ejecutivos de la Fox. Sí, yo creo que hasta en algún momento les mintió sobre el Sí. avance, sí. Sí, porque les tenía que conseguir tiempo y le tenía que conseguir el presupuesto, porque ya le querían cancelar todo. De hecho, hubo un momento en el cual le empezaron a pedir más dinero para Lucas, porque creían que quizá la película podía llegar a tener algún tipo de éxito, y ahí fue la gran viveza de Lucas, cuando dijo: yo no quiero más dinero, no quiero más sueldo como director, lo que quiero es que me garanticen los derechos de continuar con la historia, de que voy a ser yo y que no va a ser el estudio, que no va a ser la Fox, y por otro lado, denme el merchandising. Sí, las Y regalías por los eso. de la Fox se le murieron de risa, porque el merchandising en esa época, hacer remeras, hacer tacitas, muñequitos y cosas por el estilo, no existía. Además, en una película en la que no tenían mucha confianza, que digamos. Claro. Bien jugado. Fue la gran jugada, jugada. sí. Fue la gran jugada, porque eso fue, y lo vamos a charlar en el próximo programa, eso fue lo que le permitió meter la película como un fenómeno cultural. Totalmente. Sí. Bueno, y una cosa que tenemos que hablar de la filmación, La Guerra de las Galaxias, o Una Nueva Esperanza, tuvo reshoots. Tuvo Sí. la necesidad Sí, de varios. volver a filmar escenas. Ahora que Eso que se, hablamos- se escandalizaron tanto cuando Sí. dijeron reshoots para Rogue One. Sí. Es común. en el Es común, cine. es común. Sí, de hecho, muchas de las tomas que se tuvieron que hacer fueron las que originalmente se habían hecho en Túnez. Ujú. Que bueno, una vez revelado todo el material, vieron que había muchísimas tomas inutilizables. Claro. Y no podían volver a Túnez. No podían regresar, ya no les daban ni 30 centavos más para que fueran a ningún lado. Y bueno, tuvieron que terminar rehaciendo muchas de las tomas donde aparecen los yaguas en el Valle de la Muerte que queda en California. Claro. Otros reshoots fueron las escenas de la cantina. Que por el tema de que no era creíble. Hay tanto traje de goma, tanta máscara, que no había quedado creíble las escenas que se habían filmado. Así que decidieron volver a filmar algunas de ellas. Y creo que la gran mayoría de lo que vemos de la cantina es producto de reshoots que se hicieron a último momento. Ujú. Bueno, concluida toda la parte de filmación, viene, como decía Robbie, la tarea más ardua, que es la parte de edición. ¿Sí? Y lo primero que hace Lucas es cortar, pegar para crear una película para poder presentarla a sus amigos. No todavía a la gente de la Fox, pero sí a sus amigos que le iban a dar una visión un poco más Sí, crítica. había hecho un primer corte como para hacer una función privada entre ellos. Sí. Amigos grosos, ¿no? Ahora Spielberg. Sí, hoy en día, claro. sí. Coppola también. Francis Ford Coppola, Coppola. Steven Spielberg, entre ellos. Por ejemplo, aparecían bloques donde una placa decía: acá viene una escena con tal efecto especial, porque no tenían nada filmado ni nada armado. Había que usar mucho la imaginación. Creo para que entender. Spielberg salió muy emocionado. El Creo que único. sí, el único. El único que creyó en, Sí, que en dijo, Lucas. que le dijo esto va a ser un gran éxito. Sí. El único, el resto, no. Pero los demás es como que se prendió la luz, lo miraron y le dijeron: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con todo ese dinero? Sí, porque convengamos, todavía no estaban los efectos especiales, no estaba la música de John Williams.
Así que realmente la película no estaba terminada. En los primeros trailers puede verse eso. Claro. Sí, es verdad. No hay música. No está la tipografía clásica de Star Wars. No está la música. Es verdad. No están los efectos especiales. Se ven algunas pequeñas explosiones. Se ven las varillas reflectoras de luz de los que sables. usaron para los sables. Y bueno, la voz, hay como una voz de un locutor en off que más o menos te dice una saga galáctica que va a venir. Bueno, pero esto ¿no? es porque se había atrasado tanto el estreno que le habían prometido para diciembre, entonces había que calmar con algo. Y la Fox necesitaba promocionar algo que no sabían si iban a recuperar Totalmente. $0.50, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Lucas decide pedirle ayuda a su mujer de ese momento, a Marcia Lucas, para que lo ayude en el montaje de la película, en la edición. Y es un trabajo monumental que hace, que es fundamental. Lo podemos ver fundamentalmente en la batalla de Yavin. Ahí miramos que es un trabajo de locos la gran cantidad de pedacitos de película que hay. En esos intercambios de los pilotos, cada uno en su cabina, con las escenas en exterior, con los efectos especiales. Sí, y otro lugar es al comienzo, en el ataque hacia la Tantive 4, que se usó un solo pasillo. La famosa Tantive 4 que vemos cómo corren para un lado, para el otro, es un solo pasillo tomado de distintos lugares, nada más. Claro. Aclaremos que Marcia Lucas venía de trabajar, digamos, tenía experiencia en esto. Había trabajado en la película... en ese momento estaba trabajando con Scorsese en el montaje de New York. Claro, y como que Lucas la pidió prestada para que lo ayudara. Pero fue un trabajo enorme porque ayudó a construir la película, porque hasta ese momento no tenía ese dinamismo. De hecho, no existía en el cine ese dinamismo, y hoy en día es parte de lo que conocemos. Las películas tienen esa cosa así, que es un bombardeo de imágenes. Pero si vos lo ves retrospectivamente, es una película muy rápida Star Wars para esa época, ¿no? Claro. Es como, hay mucho, como decís vos, bombardeo de imágenes que no era común. Había una concepción más, bueno, Robbie seguro sabes más de esto que yo, pero había más que una concepción, era como el teatro, filmar una escena de teatro, una obra de teatro y mostrártela en el cine, pero no esta cosa tan dinámica de tanto corte de cuadro, de escena. Es que justamente un poco lo que había comentado antes, ¿no? Es decir, las tomas, los rollos de película duran 1 minuto, por el largo de la película que entra en la lata. Claro. Entonces lo máximo que vos podés filmar es 1 minuto de toma. Claro. Y bueno, acá hay tomas que duran 3-4 segundos, ¿no? Claro. Es decir, se va cortando de tal forma que le fue dando ese dinamismo, esa velocidad de lectura a la película. Y ya les digo, la ciencia ficción, sobre todo, que la película que más éxito había tenido era 2001 de Kubrick, es una película muy lenta. Sí. Particularmente a mí es una de mis películas preferidas. Totalmente de pero acuerdo. sé que no es una película que le pueda gustar a mucha gente porque es una película extremadamente lenta, y esa era la forma en la que se filmaba. Claro. Bueno, ya a esta altura también ILM empezaba a rendir sus frutos y empezaba a entregarle a Lucas las excelentes imágenes de los efectos especiales. Los combates con las naves, los sables láser y un montón de cosas que marcarían y que convertirían a esta película en lo que fue. Así que también en esta parte de edición es donde Lucas empieza a recibir el producto de todo ese trabajo de los jóvenes de ILM, que los convertiría en la empresa más importante del cine, diría yo, Sí, durante varias décadas. En la década del 80 y la década del Sí. 90, ILM era sinónimo de calidad y de magia en el cine. Sí, eran pioneros y siempre buscando nuevas tecnologías y nuevas maneras de llevar la visión de los directores, ¿no? Claro. Bueno, mencionamos antes el tema de Jurassic Park, que fue también un momento de ruptura en lo que fueron los efectos especiales en el cine. Igualmente, bueno, hay que destacar la visión que tenía George Lucas de todo esto, porque él decía, bueno, nosotros innovamos en los efectos especiales, pero va a llegar el día en que esto mismo lo puedan hacer 2 chicos en su propia casa. Claro. Y estaba Un poco lo que está pasando ahora, exacto. Bueno, otra cosa que le pasa en esta etapa de edición es que tiene que tomar la decisión de descartar definitivamente la voz de Vader. ¿Sí? Porque todas las escenas habían sido filmadas con Dave Prowse convencido de que él estaba interpretando no solamente físicamente, sino con su voz a Vader. Yo creo que hasta el momento del estreno, Dave Prowse no se enteró que iban a cambiar la voz por James Earl Jones. Es verdad. Igualmente,
se escuchaba horrible la voz. Espantoso. de Prong, Sí, horrible. ¿no? Fue un buen cambio, fue un buen cambio. Sí, James sí. Earl Jones le aportó algo muy, muy bueno a Vader, muy reconocible. Sí, un Vader que es distinto al Vader que veremos después en el Imperio Contraataca y en el Regreso del Jedi. La forma de hablar de Vader era como mucho más acelerada en la Guerra de las Galaxias. Sí. Y es algo que estoy esperando a ver qué hacen en Rogue One. Oh. ¿Se A ver si animarán a hacer un mantienen- Vader acelerado como el de Una Nueva Esperanza? Algo que me llamó la atención que Ben Bord contó que la respiración de Vader la hacía él en El tanque de oxígeno de buceo. es Sí, verdad. puso el micrófono del otro Es la lado y se respiración escuchaba. de Ben Bord, en realidad. Exacto. Pero bueno, James Earl Jones es el último agregado al casting de la película y es fundamental para transmitir lo que es Vader y para convertirlo definitivamente en el villano máximo. Y como él mismo dijo, ¿no? Le di un toque de color a Sí, Darth Vader. sí, es cierto, es cierto. Bueno, y por último, el agregado de la música. Muy importante. El otro gran Sí. padre de Star Wars. Sí, sí, Porque yo- tenemos que sumar, siempre lo charlamos, pero Star Wars es producto de la genialidad de Lucas, el diseño y la McQuarrie, estética sí. de McQuarrie, Sí. el diseño de las naves de Joe Johnston y todo lo que Sí. significó ILM, pero también John Williams. John Williams, que creo que lo recomendó Spielberg, había trabajado con Spielberg en En Tiburón, en Jaws, sí. Así que se lo recomendó a Spielberg y fue una buena recomendación. John Williams que viene tanto de la música clásica como del jazz. Del jazz, es verdad. Igualmente la elección de la música vino por parte de Lucas. Cuando hacen esta primera edición, él utilizó música de Tchaikovsky, un montón de temas clásicos para tratar de transmitir qué es lo que él quería. Otra cosa innovadora también, porque en la época de la música disco, Es cierto, es cierto. esto de poner música clásica es bastante innovador. Es cierto. Sí, podrían haber utilizado música, ciertamente. Imagínate de Star Wars con la banda de sonido de Neko, por ejemplo. Claro, Sí. claro. Algo más como técnico, ¿no? Más Tecnológico. tecno, sí, para esa época un poco más moderno. Vos, Sí. vos te imaginas una película que se creía para ese momento de ciencia ficción y te imaginas una música un poco más con samplers eso- y con Por ese eso tipo es de... otra buena jugada, ¿no? Seguro, De Lucas. seguro. Es una buena jugada porque te remite de vuelta, a esto de que es una historia en el pasado Sí, y uno sí. asocia claramente la música clásica con algo Es una historia del pasado. clásica. Exacto. Entre el bien y el mal. Pero por otro lado tiene esta capacidad de John Williams de crear temas. Sí. Y en la Guerra de las Galaxias tenemos el tema principal, el tema de Star Wars, Sí. que es el tema de Luke Skywalker, Sí, el tema de Leia, sí, el tema de la fuerza, Sí. también conocido como el tema de Obi-Wan Kenobi, sí, sí. cuya versión acelerada y completa es la que tenemos en el Cuarto del Trono, al final, en lo que termina, digamos, la Sí, es verdad, película. es verdad. Y sí. después tenemos temas menores, no sé, el tema de los yaguas. Sí, pero lo bueno es que con cada música él identifica un personaje. Ujú. Y eso se va a ver en toda la trilogía. O sea, cada personaje tiene su tema que lo define. Y a veces, como decimos muchas veces, Williams cuenta la historia desde la música. Sí, además Williams te lleva a tener emociones vinculadas con las imágenes que estás viendo. Absolutamente. Sí, No sí. es como, no sé, las películas de Batman, por ejemplo, las de Nolan, el tipo de música que tienen es esa música explosiva que va de la mano de lo que estás viendo. No, es muy Pero- profunda. La de Williams tiene una profundidad que te llega al corazón. Para mí. Sí. Bueno, de hecho, todos nosotros lo hacemos y seguramente todos los que nos escuchan también lo hacen. Escuchás la música. Sí, el estás álbum. viajando en el colectivo, en el subte, en el auto, ponés la música de Star Wars y tenés todas las escenas en la cabeza, te cuenta muy bien lo que está Bueno, pasando. María, nosotros porque somos fanáticos también. No, ¿eh? pero yo creo, bueno, está bien, pero La Pero si te tenemos tomas muy- el tiempo de escucharlos te vas sí, a dar los que cuenta nos de- escuchan seguramente vieron la película varias Sí, por veces. supuesto. Y si escuchás la banda de sonido, tenés las imágenes de cada Más cosa que va bien, pasando. por supuesto, ni hablar. Sí, pero además de eso existe una cohesión entre todos los temas. De nuevo, porque se repiten algunos más acelerados, otros más despacio. Y si lo pensaras desde el punto de vista de una banda de música, vos te queda la sensación de que es un álbum conceptual. Obviamente, sí, es un Sí. álbum sobre una película. No, sí, pero es conceptual, verdad, es por pero eso. encajan Sí, muy sí. bien y hay una cohesión interesante Sí, entre sí, todos una los cuestión que temas. te va contando la película. Ujú. Te va contando la Y película. hay sí. mucha música. Sí. Sí, cuando escuchás la banda de sonido te das cuenta de la cantidad de música que hay permanentemente de fondo. Es que prácticamente no hay un segundo de película en el que no se escuche la música de John Williams. Claro. Y un claro ejemplo de lo que puede pasar con una película si no vas por ese camino, Flash Gordon, poco tiempo después con la banda de sonido de Queen. Sí. Completamente Es distinto el efecto que produce. Mm. ¿Sí? Pero bueno, el agregado de la música es lo último que se hace y es lo que le permite a Lucas terminar
finalmente la odisea de la filmación de la Guerra de las Galaxias y llegar al estreno. El estreno fue el 25 de mayo de 1977, también para celebrar el nacimiento de Nico. Pocos días después del nacimiento. Sí, 10 días después, sí. Gracias por delatar mi edad, Mariano, querido. Pero en Argentina se estrenó en otro día. Unos meses más tarde. Sí, ¿vos habías averiguado? Sí, el domingo 25 de diciembre de 1977. Bueno, fecha extraña, un 25 de Navidad, diciembre. medio raro. Domingo. Un domingo. Y un domingo, rarísimo, no sabía, sí. pero acá en Argentina se suele estrenar los jueves. Los las jueves, películas. pero bueno, no sé, en esta época se ve que no había un día preciso para estrenarlas. Sí, no sé, tendremos que averiguar si se estrenaba los domingos o si eligieron la fecha de Navidad por alguna bueno, razón. Lo cierto es que solamente en Estados Unidos se estrenó en 32 salas, en 32 cines bastante seleccionados, y creo que Lucas no fue al estreno. No quería saber nada, estaba estresado, estaba desconfiado además. Mucho miedo. Él en algún documental dice que tenía miedo de que no fuera el éxito que quería y no quería ver su fracaso. Igual la excusa era que estaba... Él tenía una excusa diciendo que estaba trabajando en uno de los montajes para Alemania, para la versión de Alemania. Creo que sí, que esa fue la excusa, pero no sé si es real. Claro. Yo lo recuerdo en un documental, justamente, hablar de ese miedo. Inclusive dice que después de las primeras funciones, donde lo que más corrió fue el boca a boca, a la gente le encantó, y le llegaban a él las noticias, ¿no? Le decían, mira que la gente está muy contenta, y él no lo creía, decía, no, me están mintiendo, ¿no? Todo el tiempo él pensaba que iba a fracasar. Claro. Bueno, también hay una anécdota de el día del estreno tenían que ir Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford a una entrevista, ¿sí? Y los pasan a buscar. Y cuando están de camino se encuentran con que hay una cola interminable que da vuelta a la manzana y dice, uy, ¿qué está pasando? ¿Que hay un evento especial? Y cuando se dan cuenta de que es por la película de ellos no lo pueden creer. Sí, eso fue una de las características de esta película. Fue una recomendación de boca en boca. Claro. Pensemos que no existía internet, no existía nada en ese momento. Era más una charla de amigos donde yo te recomiendo que vayas a ver tal película. Claro. Y creo que fue el éxito más grande de Star Wars fue justamente boca en boca. Claro. Así que bueno, fue el momento que concluye la odisea de la filmación, que creíamos que se merecía un programa entero y creemos que se merece una película. En algún momento alguien haga una película que cuente cómo se hizo. Sí, la película de la película. La película de la película. Porque realmente la odisea que tuvo que vivir George Lucas y todos sus compañeros y amigos para llevar adelante esta obra maestra fue increíble. Fueron todos pioneros y gente muy visionaria. Bueno. Anoten, ejecutivos de Disney. Vamos, la película de la película. Aclaremos que no documentales, porque documentales hay un montón. No una película, claro. una película de ficción, no de ficción, digamos, sobre ellos. Claro, exacto. Sería más que bienvenida. Así que bueno, esa fue la idea del programa de hoy. Feliz porque me encantó, la verdad, recordar todas estas anécdotas del proceso de filmación que ayudan a entender por qué Star Wars es lo que es. Y en el próximo programa vamos a completar una trilogía dedicada a la Guerra de las Galaxias y va a tener que ver con el impacto cultural. Sí, ¿y no les dan ganas de volverla a ver ahora? Siempre. Sí, ¿no? Cada vez que hablo de Star Wars... Esto estaría bueno para todos nuestros oyentes, ¿no? Que tengan ganas de volverla a ver y redescubrirla, como decimos siempre. Sí, yo les recomiendo que hagan eso, que se olviden de todo lo que conocen de Star Wars y que se trasladen a la época y traten de vivirla como si cada segundo fuera algo nuevo. Y van a descubrir un montón de cosas increíbles en la película, en las miradas entre los actores, en los comentarios que hacen, en los efectos. Es la verdad que es un placer verla la vez número 100, 150, 200. Las que sean. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir acompañándonos. Por favor, sigan participando. Recuerden, nuestra página es www.starwarsconamigos.com. También nos encanta que interactúen con nosotros a través de nuestro portal en Facebook, en nuestro Twitter, que es @StarWarsAmigos. Todo lo que quieran decirnos, recomendaciones, comentarios, temas que quieran sugerir, anécdotas, cómo vivieron cada uno de ustedes, por ejemplo, en este caso, Star Wars. Todo es bien recibido, así que escriban y comenten, participen, que nos encanta. Sí, muy bueno, chicos, la verdad que está bueno que nos escuchen, que comenten, que nos manden mails. Nos están mandando mails, pero sigan mandando, nos encanta escucharlos y escuchar su opinión. Y como dice Mariano, las experiencias que tuvieron mirando esta gran película que todos amamos.
Bueno, muchas gracias por estar ahí. Los esperamos en la próxima emisión y espero que lo hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros de grabar este episodio. Sí, bueno, yo les agradezco nuevamente la invitación. Me despido por un tiempo. Tengo algunos compromisos que me van a impedir grabar los próximos programas, pero seguramente antes de fin de año voy a estar de vuelta compartiendo esta experiencia. Así que bueno, quiero dejarle a ustedes, mis queridos amigos, y a todos los oyentes, que la fuerza siempre esté con ustedes. Gracias, Robbie, te esperamos, Por supuesto, una promesa. Por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo grande, gente. Un beso, chau, chau. Chao, chao.